Buenos días, me corresponde presidir este acto no por méritos propios, sino porque el señor, nuestro ya administrador apostólico, don Amadeo, tiene la agenda sobrecargada y le es imposible atender este acto, al que tiene mucha estima porque está muy concienciado sobre este tema, pero realmente hoy le ha sido imposible acompañarnos. En primer lugar, dar la bienvenida a don José y a doña Ana, responsables nacional y a nivel andaluz de Iglesia Necesitada. Y decir que el tema que nos ocupa, la libertad religiosa, pues se dice que es el quicio de las libertades, es el termómetro pues que mide el verdadero desarrollo democrático, la verdadera libertad en los distintos países. Así que creo que nos interesa saber cómo está la temperatura. Se incide en muchas ocasiones en otros derechos y desgraciadamente este derecho parece que es de orden secundario cuando forma parte del núcleo de los derechos fundamentales. El Papa Francisco también en reiteradas ocasiones ha mostrado su apoyo a la Iglesia necesitada. Nos ha pedido a todos los creyentes que no olvidemos, a los cristianos perseguidos, que seamos sensibles a este drama del que conocemos tan poco, porque realmente, con perdón de los medios aquí presentes, pues no es una realidad que interese a todo el mundo y que no se divulga lo suficiente. Así que, nuestra tarea es orar por los cristianos perseguidos, ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades y, sobre todo, también sensibilizar, concienciar, primero a los creyentes, pero a toda la sociedad, pues de este grave problema que afecta a la mayor parte de la humanidad, porque ahora con los datos que veremos nos daremos cuenta de que no es algo minoritario, sino que, por desgracia, sobre las 2/3 partes de la humanidad pues están privadas de algún modo o de otro de esa libertad religiosa tan necesaria para garantizar una verdadera calidad democrática en la vida de las naciones. No quiero extenderme más, voy a dar paso a don Juan Carlos Escobedo, que es el responsable diocesano de Iglesia Necesitada en Jaén. En la presencia de don Francisco Javier Cañada Morales, que es canciller secretario de esta diócesis, asistente espiritual de la Fundación de Iglesia Necesitada, vicario de la Santa Capilla de San Andrés, párroco de la Iglesia de San Juan de Jaén. Tareas no le faltan, desde luego. Bien, pues le agradecemos de corazón que se encuentre aquí entre nosotros. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues cada 2 años, pues estructura un informe sobre lo que es la realidad del hecho religioso en todo el mundo. Analiza pues 196 países de todas las religiones. Es verdad que después en las conclusiones, pues lamentablemente descubrimos que son precisamente los católicos, los cristianos, los que sufren más persecución en todo el mundo. Pero el informe habla de todas las adscripciones religiosas y de cómo, desgraciadamente, en todo el mundo estas son conculcadas. Pero está una cifra impresionante. Si 6 de cada 10 personas en el mundo no tienen libertad para manifestar su vivencia religiosa, quiere decir que estamos todavía muy lejos de esa realidad a la que queremos aspirar. A mí a veces se me ocurre decir que cuando dentro de a lo mejor 500, 600 años hablen de nosotros, dirán, en la nueva edad media, porque seguimos estando en una nueva edad media donde, todavía son conculcados multitud de derechos. Bien, pues este informe que cada 2 años se publica es un informe muy fiable y muy sólido. ¿Por qué? Porque está hecho en universidades, está hecho con profesionales que no tienen, digamos, una adscripción directa con la Iglesia necesitada o con la Iglesia, con lo cual su imparcialidad está garantizada. Este informe entonces es muy sólido. Aquí tenemos una muestra de ese análisis de los 196 países, que por cierto en la web se puede analizar uno por uno, es decir, que es asumible, no hay que tener el libro tan grande, aunque también tenemos algunos pequeños resúmenes. Pero esa realidad es la que es imprescindible que se conozca, porque desgraciadamente los medios de comunicación, como ha dicho don Javier, independientemente de que aportan todo lo mejor que pueden, pero no es algo que sale a relucir con tanta nitidez como en principio debía de ser, insisto, por esa gran cantidad de seres humanos en los que se conculca esa libertad religiosa. Y aquí tenemos también pues, a José Fernández, que es el director del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada,
que es el que, bueno, está recorriendo toda España. El pobre tiene mucho caminar, pero en ese caminar va haciendo camino, como decía Antonio Machado. Es decir, el caminar va haciendo camino. Y uno de esos caminos que está haciendo precisamente en Jaén, y ahora pues nos va a hablar precisamente de este informe. Así que muchas gracias y por favor... Bueno, pues el informe lo que refleja es que la libertad religiosa está en caída libre. Nosotros, como ha dicho anteriormente Juan Carlos, hacemos el informe cada 2 años y ahora desvelamos que la libertad religiosa justo está en un momento en el que va cayendo cada vez más en el mundo. Siendo un derecho, como ha dicho don Javier, que es un derecho raíz, un derecho del que dependen otros derechos que tenemos en el mundo. De la libertad religiosa emana la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa emana la libertad de reunión, emana también la libertad de credo, de cambiar de credo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un derecho que es inalienable en la persona y que evidentemente es un derecho raíz. No es un derecho que normalmente se pierda de golpe. Gracias a Dios solo se pierde por regímenes que son muy totalitarios, cuando hay guerras, cuando hay catástrofes naturales donde los gobiernos restan los derechos fundamentales de la persona. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como un tejado, que cuando viene un vendaval se rompe una teja y al romperse una teja comienza a gotear el tejado, ¿no? Empieza a caer una gota, ¿no? Viene otro vendaval, se lleva otra teja y 2 gotas, ¿no? Y así hasta que de repente nos quedamos sin la techumbre, y cuando nos quedamos sin la techumbre estamos bajo las propias inclemencias del tiempo. Pues la libertad religiosa es igual. En el mundo ocurre muchas veces así, es decir, nosotros no nos damos cuenta de los derechos que se van restando una vez, otra vez, que lo podemos ver en las leyes, por ejemplo, que se están impulsando en determinados países occidentales, como España, por ejemplo, leyes europeas, donde los derechos empiezan a inculcarse, a quitarse. Es un derecho que está recogido en primer lugar por Naciones Unidas en su artículo número 18. También la Unión Europea incluye la figura de un enviado que es el que vigila la libertad religiosa en determinados países. Y nosotros, en nuestra Constitución, en el artículo 16, y cito, porque creo que es mucho mejor citarlo, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades. Los papas también han incluido este derecho como fundamental. Pablo VI, en la Declaración Dignitatis Humanae, se indica en el año 1965, se dice que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad de la persona humana tal y como se la conoce. Es decir, es inherente a la persona, es natural a la persona. Cuando no se respeta la dignidad a la libertad religiosa es porque se entiende, se intenta cambiar la antropología de la persona. Paso a lo que son los datos del informe. Nosotros, les voy a enseñar el mapa de la vergüenza, como nosotros lo llamamos. Es el mapa. En naranja podemos decir que son los países donde se discrimina en el mundo, en rojo los países donde se persigue a cualquier persona, sea esta católica, cristiana o que profese cualquier tipo de fe. Si pueden ver las flechas hacia abajo, significan que con respecto a hace 2 años la libertad en ese país disminuye, y en la mayor parte de los países ocurre así. Hace 2 años África no estaba casi coloreado. En estos momentos casi la mitad de África se encuentra en persecución o discriminación, y prácticamente casi todo Asia se encuentra en persecución o discriminación. ¿Qué ocurre? ¿Qué es persecución? Se persigue cuando existe una campaña activa con el fin de exterminar, expulsar o someter a un determinado grupo de personas en un país. Existe discriminación cuando las leyes propias del Estado marginan a aquellas personas que profesan una fe, que normalmente suelen ser las minorías. ¿Cómo las marginan? Pues puede ser, por ejemplo, cuando salen plazas de funcionarios, pues hay determinados credos que no pueden acceder. O, por ejemplo, como ocurre en la India con las castas, ¿no? Es decir, el tener una fe u otra significa que tú en el escalafón social, económico, político, etcétera, estás por debajo
de otros credos, ¿no? Los datos son que en 62 países, es decir, en 1 de cada 3, que afecta a más de 5.200 millones de personas, estas personas en 2 países se viola sistemáticamente la libertad religiosa. Es decir, más de 5.200 millones de personas viven en países donde se viola esta libertad religiosa. En 36 se sufre discriminación y en 26, que se dice pronto, se sufre persecución. ¿Quién ataca a la libertad religiosa? Hay como 3 grandes órdenes que atacan la libertad religiosa. El extremismo islamista, grupos yihadistas que antes campaban a sus anchas en la zona de Oriente Próximo, la zona de Irak y Siria, y que ahora, debido a la presión internacional, se están moviendo hacia otros países, Afganistán, pero también a todo lo que es África. ¿Por qué África? África, que como he dicho anteriormente, no estaba coloreado y ahora está casi la mitad del continente coloreado, es un gran caldo de cultivo de los grupos yihadistas. ¿Por qué? Porque son lugares con grandes extensiones de terreno, son lugares donde los gobiernos no son democráticamente fuertes, lo que supone que se puedan mover con mucha facilidad. Por otro, son lugares de grandes recursos naturales, con lo cual eso hace que estos grupos yihadistas se muevan un poco hacia ahí. Y luego también hay grandes focos de pobreza. Los grandes focos de pobreza atraen a jóvenes y atraen a personas que no tienen recursos, ¿no? Y eso es un caldo de cultivo que los grupos yihadistas saben perfectamente utilizar. Hay una expansión brutal del Daesh, del Boko Haram, de Al-Shabaab. Dos ejemplos que puedo poner son Burkina Faso, país cristiano, en 4 años ha pasado a que el 60% del país esté controlado por yihadistas, más aún ahora con el tema del COVID. Y por ejemplo en Mozambique toda la parte norte, que es la parte de Cabo Delgado, está ocupada por grupos yihadistas vinculados al Daesh, que es el grupo de Al-Shabaab. Luego hay otros 2 tipos de como focos que atacan la libertad religiosa. Por otro lado hemos dicho, extremismo islamista. Luego tenemos los gobiernos autoritarios y los gobiernos nacionalistas étnico-religiosos. Los gobiernos nacionalistas étnico-religiosos son países como por ejemplo la India, como por ejemplo Pakistán, es decir, que utilizan la fe para poder enfocar y decir quién es el buen ciudadano. El buen ciudadano en la India es el que es hindú. El buen ciudadano en Pakistán es el que es musulmán, el que sigue la Sharia. El buen ciudadano en otros países es el que es budista. Y el que no lo sea no es un buen ciudadano. ¿Cómo se ordena? Es decir, buen ciudadano es el que tiene una lengua, o sea, un idioma, una raza y también una fe, un credo. Y luego tenemos los grandes gobiernos autoritarios. ¿Cuáles son los grandes gobiernos autoritarios? Pues si miramos, es fácilmente entendible. Son China y, por ejemplo, Corea del Norte. Son países donde incluso se persigue al que no sigue o al que sigue una determinada fe. Me gustaría enseñar esto es una Biblia, es una Biblia escrita en coreano, de Corea del Norte. Es lanzada por grandes aviones. Normalmente lo hacen los protestantes. Se lanzan desde los aviones en estos plásticos porque pueden caer en cualquier sitio, pueden caer en un río, en la maleza, en cualquier sitio, ¿no? Y como ven, no tienen nada por detrás para que no se sepa lo que es, y por dentro tienen la Biblia en coreano. Es el mayor instrumento de expansión de la fe en Corea del Norte, el único. Y con esto hay muchas personas que se convierten. En China actualmente hay más de 626 millones de cámaras que siguen el movimiento de personas a lo largo de su vida diaria. Saben dónde compras, saben a quién visitas, saben si vas a algunos lugares de fe, de profesión de la fe. Es decir, toda tu vida está controlada. Pero lo peligroso que está ocurriendo en China es que todo este control lo que está suponiendo es que se premia a aquellos que denuncian
cualquier movimiento extraño en los ciudadanos. Es decir, se premia a un ciudadano por denunciar a otro. Y esto está suponiendo que desde China se propague, no solo a través de lo que he dicho, de cámaras, de rostros, sino también a través del móvil, sino que está propagando a otros países donde este control ya es exhaustivo. Aparte de estos grandes titulares que he dado, el informe también incorpora luces de alarma que son en América Latina. El año pasado, en más de 50 iglesias de Chile, más de 50 iglesias de Chile fueron quemadas a raíz de una serie de manifestaciones que hubo contra el gobierno. Es decir, se utilizan las manifestaciones contra el gobierno para incorporar un movimiento laicista en contra, en este caso, de la Iglesia, ¿no? A pesar de ser gobiernos fuertes y democráticamente fuertes hablando. Pasamos a Europa, a los países de la OSCE, a los países más desarrollados. El Papa Francisco denuncia lo que es la persecución educada. Es decir, son leyes que en pos podemos decir, la generalidad de que lleguen a la mayor parte de las personas, niegan el derecho individual de las personas a, por ejemplo, a no abortar, a, por ejemplo, a tener una muerte digna, a, por ejemplo, a tener la educación que desean para sus hijos. Es decir, determinadas leyes que coartan esta libertad religiosa y que además, como dice el Papa Francisco, lo que hace es que es educado. Es decir, es como he dicho anteriormente, laminan este tejado que nosotros tenemos de libertades, ¿no? El impacto del COVID también ha supuesto, en el informe también se refleja, una gran amenaza para la libertad religiosa. De esta manera hay 4 focos que nosotros ponemos delante. Por un lado, ha habido estigmatización de minorías a las que se ha achacado que han sido los propagadores del virus de la COVID. Ha habido minorías israelíes que han sido atacadas en determinados países porque han sido los señalados como que han propagado la enfermedad. Como he dicho anteriormente, en África, la expansión del yihadismo, el COVID ha producido que los gobiernos en grandes extensiones de tierra de los países no hayan podido controlar el territorio, y esto ha supuesto que se expanda aún más ir en contra de la libertad religiosa. La negación de ayuda humanitaria en algunos países, cuando se han entregado mascarillas y geles como ayuda humanitaria y de emergencia, ha habido cristianos a los que se les ha negado esta ayuda, ¿no? Y la limitación desproporcionada del culto. Es decir, ha habido países donde uno podía ir perfectamente a comprar a cualquier supermercado con un aforo alto, y en cambio las iglesias, por ejemplo, hemos sufrido podemos decir, una presión o una limitación desproporcionada de nuestro culto, ¿no? Bueno, pues estos son a grandes rasgos los datos más fuertes, más potentes, que nosotros, como ayuda a la Iglesia necesitada, ponemos delante y al servicio de la sociedad, pero al servicio también de las diócesis, para que también vean al interior de sus diócesis cómo favorecer la libertad religiosa ante sus feligreses, ¿no? Último dato que doy: la fe, el credo más atacado en el mundo es el cristianismo, donde más de 646 millones de personas son cristianas, viven en países donde no se respeta su fe. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José, por esta presentación, y yo quiero insistir en que profundicemos en ella. Es decir, que a través de los ya medios de comunicación que nos lo permiten, pues accedamos a esa información que se presenta en este informe y que se analice, bueno, en nuestro entorno más próximo, porque digamos que sí, nos interesan todos los entornos, pero también tenemos que mirarnos a nosotros mismos a ver qué nos está pasando. La intolerancia religiosa demuestra, sin ir más lejos, que los países empiezan a ser menos democráticos, y ahí tenemos que tener también mucho cuidado, como ha dicho José. Y bueno, a disposición de todas las personas que estén interesadas en conocer más, en que se pongan en contacto a través de la página web o a través de la delegación que aquí tenemos en Jaén, para conocer más sobre esta realidad, para incluso propagar en la medida de sus posibilidades las inquietudes que manifestamos,
y que también, sobre todo, como pide la Fundación, recemos por estos cristianos. Es decir, es fundamental que recemos por ellos. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos una cruz que viene directamente de un templo profanado en Irak, en Caracol, no me salía el nombre. Bueno, es un ejemplo de hasta qué punto se atacan elementos que además no hacen ningún daño, al contrario. Es decir, el hecho, las personas que sienten lo religioso en lo profundo de su corazón, precisamente lo que hacen es potenciar esa unión, esa realidad, esa confraternidad entre todas las personas, por supuesto entre los más próximos. Y justo aquello que más favorece la convivencia entre los seres humanos es lo que desgraciadamente es atacado en tantos lugares del mundo. Bien, pues a nosotros nos corresponde rezar para que eso sea una realidad diferente y actuar, porque además de rezar hay que actuar. Necesitamos también recursos. Esas Biblias que se lanzan desde los aviones para que las personas puedan por lo menos conocer el hecho religioso, bueno, pues necesitan recursos. Entonces esos recursos también, pues, generosamente los podemos aportar para que podamos cambiar un poco la estructura de este mundo que tiene que ser mucho más justo de lo que es ahora mismo. Muchísimas gracias, don Javier, muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia y eso sí, con el ruego de que transmitan lo que han oído, porque en esa transmisión cumplirán una labor impresionante y magnífica. Muchísimas gracias, don Javier. Bueno, pues acabamos ya. Si pueden hacer eco los medios también del acto de esta tarde, pues sería muy conveniente. A las 8 de la tarde en el seminario, pues están las puertas abiertas para todo el mundo. Hemos tratado de hacer una campaña también en las parroquias, sensibilizando a nuestros fieles, pero lo ideal es que acudan y de primera mano pues escuchen estos datos, porque una población concienciada en este tema pues puede presionar después a los poderes públicos para que no se duerman en este tema, que ya vemos que aquí, en cuanto levantamos un poquito el pie del acelerador, pues perdemos terreno y vamos retrocediendo, no solo en los países donde peor se está, sino también aquí en nuestra nación, pues con el COVID, con todo esto, pues se ha aprovechado de alguna manera para dar marcha atrás. Esperemos que con la ansiada normalización pues todo vaya volviendo a su cauce. Bueno, pues nada más, gracias a todos y podemos.